Bueno, ahora sí, entonces, según indicaciones de Michelle, buenos días a todos al workshop de ciencia de datos. Como mostró Michel Curé, que es el moderador de la sesión de la mañana, hay varias ponencias durante la mañana, lo dejo a él. Bueno, buenos Entonces, días. Gracias, Alejandra. Hoy día en la mañana nos tocan charlas de astronomía y física e ingeniería aplicada a observatorios. Nuestra primera expositora es la profesora doctora Amelia Bayo. Amelia es española, viene de Andalucía, la provincia, no sé si se llama provincia o región. Ella estudió primero matemáticas, luego pasó a hacer su posgrado en física, en astronomía. Lo hizo en la universidad, lo hizo en el Centro de Astrobiología, pero asociado a la Universidad Autónoma de Madrid y también de CALTE, que es el Instituto Tecnológico de California. Luego que terminó, estuvo de postdoc en la ESO, en Chile, 3 años. El cuarto año lo hizo en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, en Alemania, y desde el 2014 está en el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad del Paraíso. Entre tantas cosas, así que voy a ser más breve, porque su currículum es muy amplio, es la directora del núcleo de formación planetaria, un núcleo milenio de formación planetaria, es profesora de nuestros posgrados de astrofísica, magíster y doctorado, y creo que también es profesora del claustro del doctorado en estadística. Y hoy Amelia nos va a hablar de dos iniciativas en ciencia de datos. Uno es la Serena School for Data Science, que se hace como 5 años, ahí van a ver en la charla, y el ALERCE, que es un sistema de clasificación automática de eventos astronómicos. Así que los dejo con Amelia. Muchas gracias, Michelle, por la presentación tan completa. Oh, me faltó el piano, pero no voy a decirlo. Efectivamente, como decía Michelle, yo lo que les voy a contar más que de resultados particulares de cosas que yo haga, de dos iniciativas en las que estoy muy involucrada, que creo que son bien interesantes en el marco de la ciencia de datos. Las slides están en inglés, pero voy a estar hablando en español, y si me salen anglicismos, no se piensen que es que estoy tratando de hacerme como la muy interesante, sino simplemente que yo todas estas cosas las he estudiado en inglés y hay cosas que no me salen decirlas en español, pero por supuesto me pueden preguntar sin ningún problema. La primera parte, más cortita, es sobre la Escuela de La Serena de Datos. Es una escuela que efectivamente llevamos haciendo varios años y surgió con la misión de traer el mundo de la ciencia de datos a estudiantes de un punto de vista súper multidisciplinar, porque la ciencia de datos, bueno, tiene eso de base que tiene que ser, yo creo, multidisciplinar, y traérsela a estudiantes de últimos años de pregrado y de primeros años de posgrado, con mucho énfasis en la multidisciplinaridad, no solamente desde la disciplina en sí, pero también desde el tipo de estudiantes al que queríamos llegar. ¿Y cuál es la motivación por todo esto? Bueno, sabemos que en astronomía, y no solo en astronomía, esta cosa del tsunami de datos se nos viene ya desde hace mucho tiempo, de hecho ya está aquí, y la manera de hacer astronomía, de analizar esos datos, pasa claramente por aplicar estadística avanzada, por aplicar machine learning, todo este tipo de técnicas que en verdad están basadas en cosas muy antiguas, no son nada nuevo, pero ahora la implementación computacional sí tiene muchas cosas nuevas. Entonces, los datos de astronomía nosotros los vemos como lo que dice ahí, un sandbox, como una caja de arena de juguete donde podemos también testear muchos algoritmos y ver la performance de muchos algoritmos para después llevarlos a otro tipo de datos, porque los datos en astronomía, yo viniendo de matemáticas, a mí me parecía que en astronomía se le daban muchas patadas a la estadística y a la manera de transmitir datos, a la metadata y todo así, pero cuando he trabajado con datos de otras disciplinas, más relacionadas a lo biológico, por ejemplo, me he dado cuenta de que efectivamente cuando a los informáticos les gustan los datos de astronomía y dicen que la metadata está muy bien preservada, tienen toda la razón, porque en otras disciplinas es mucho peor. Entonces, con esto en mente y viendo que no solamente en Chile, sino en muchos otros sitios no estaban los programas académicos, no estaban adecuados a este poquito de cambio de paradigma, creamos esta escuela, y la escuela es
internacional, normalmente es más o menos la mitad de los estudiantes son chilenos, la mitad de los estudiantes son norteamericanos, pero siempre hay varios cupos para otros países de Latinoamérica o de Centroamérica. Y está muy, muy enfocado en que sea práctica. Entonces, tenemos clase, estas lectures, tenemos clases, pero esas clases normalmente van acompañadas, a lo mejor es 1 hora y media de clase, más 1 hora y media de laboratorio. Y el laboratorio son principalmente notebooks, los lenguajes de programación que ocupamos son principalmente R y Python en la escuela. Entonces son notebooks con pequeños problemas o con aplicación de lo que se ha visto en las clases. Y desde los primeros días ya se empieza a trabajar en proyectos. De hecho, los alumnos tienen un proyecto que se desarrolla en distintas etapas durante toda la escuela. Los alumnos también se tienen que acostumbrar a reportar lo que están haciendo, porque es muy importante. También vemos que en el pregrado en general no se hace suficiente énfasis en la comunicación, cómo uno comunica los resultados que está obteniendo y las dificultades que está teniendo. Y bueno, como esta escuela está muy, muy patrocinada por Aura. La hacemos gracias a que Aura nos permite tener a los estudiantes en sus instalaciones durante muchos días. Además, los estudiantes tienen un bono que es que van a ver los telescopios de Aura un día y hacemos una noche de observación y bueno, la verdad es que los chicos se lo pasan muy bien. Sobre todo se lo pasan muy bien porque vienen de muchos ámbitos distintos. Ya verán que desde luego no son solamente astrónomos. ¿Qué es el tipo de temas que se tocan en la escuela? Bueno, empezamos con estadística relativamente básica y llegamos a estadística relativamente avanzada. Machine Learning, análisis de imagen no solo desde el punto de vista, y Machine Learning igual, no solamente desde el punto de vista de la astronomía, bases de datos, High Performance Computing y Deep Learning. Y creo que Jocelyn habló ayer, yo no me pude conectar ayer, pero creo que Jocelyn habló ayer y, por ejemplo, Jocelyn ha traído también parte de análisis de lenguaje y cosas así que también hacemos ahora. La escuela efectivamente empezó, de hecho empezó antes de 2017, empezó el primer año fue 2014, lo que pasa es que tuvimos tres años consecutivos, un año de parón para volver a tener fondos, de hecho, para la escuela, porque todo está subvencionado para la escuela, para los estudiantes no tienen que pagar nada. Y después tuvimos otros 3 años, tuvimos que cancelar por pandemia el 2020, 2021 lo vamos a hacer, pero totalmente online. Y esto es lo que les decía, el background de los participantes, no solamente queremos que sean diversos en el sentido de que sean norteamericanos y chilenos y dentro de norteamericanos de muchas universidades distintas, dentro de los chilenos igual, también tratamos de tener lo mejor que podemos balance de género, pero además tratamos de tener balance en cuál es el background que tienen estos estudiantes. Entonces, como ven, hay muchos estudiantes de astronomía, obviamente, pero hay muchos estudiantes de ciencias de la computación, de física, relacionados con bioinformática, informática, medicina, así, y ingenierías y matemáticas y estadística. Y esto es súper importante porque en los proyectos mezclamos esta diversidad de disciplinas para que, por ejemplo, se puedan ayudar unos a otros en la parte que tiene más que ver con High Performance Computing. La gente de computación obviamente suelen tener mejor dominio, pero después en la interpretación o en los datos en sí, en entender cómo son los datos del proyecto, pues probablemente una persona de bioinformática, si es algo de bioinformática, o una persona de astronomía, tenga más dominio y entonces puedan colaborar. Estos son solamente un par de testimonios de estudiantes, un norteamericano y una chilena. Nos encanta que, bueno, seguimos en contacto con muchos de los estudiantes. De hecho, aquí hay una alumni, por lo menos una, de esta escuela. Y, por ejemplo, Josia estuvo replicando este tipo de escuela en su universidad cuando volvió. Y, bueno, eso es precisamente lo que queremos. Todo el material de la escuela está disponible online, ponemos todos los notebooks, todas las slides, todo, así que vayan a la página web de la Escuela de La Serena si tienen interés. Y este año vamos a hacer un experimento, como estamos experimentando todos con esta vida online, donde vamos a tener una parte síncrona y una parte asíncrona. Y en la parte síncrona no solamente queremos hacer la parte de proyectos, por supuesto, y sesiones de Q&A de todas las distintas lectures y de los laboratorios, sino también estamos viendo cómo hacer la parte social, que también era una parte muy importante de esta escuela, y queremos hacerlo lo mejor posible en este mundo online. Ahora, cambio de tema. También tiene que ver con formación, porque de hecho hacemos mucha formación en Alerce, pero este es un proyecto científico que está andando ya desde hace bastante tiempo. Está liderado por Francisco Foster del CMM y, como ven, es una lista grande de personas que colaboramos
y para mí es un ejemplo fantástico de un ambiente de ciencia de datos, donde ingenieros, astrónomos, estadísticos estamos trabajando juntos para resolver problemas astronómicos, pero realmente la parte de resolver problemas y la parte de desarrollar algoritmos, la parte de desarrollar código, es igual de importante que los resultados en sí. Y tratamos de ser lo más general posible y creo que eso es bien, bien interesante en un ambiente de colaboración de ciencia de datos. ¿Qué es esto que puse en el título de un broker de alertas, procesamiento de alertas? ¿Qué quiere decir eso? Que yo entiendo que para quien no sea astrónomo es un vocabulario bastante extraño. Los telescopios grandes, por ejemplo, la nueva generación de telescopios que se vienen, los ELT, los Extremely Large Telescopes, esos telescopios todavía van a ser muy clásicos en el sentido de la observación. Lo que quiero decir con clásicos es que uno va a postular a tiempo de telescopio diciendo quiero observar estos objetos para tener estas conclusiones y uno va a apuntar a determinadas zonas del cielo. Y esa es una manera de observar que se va a seguir haciendo. Pero hay otro conjunto de telescopios que ya llevan tiempo operando que no operan así, que lo que hacen es barrer el cielo constantemente y obtener samples muchísimo más grandes de tipos de objetos, por ejemplo. Uno de estos telescopios, que se llaman telescopios de Survey, es el LSST. El LSST, además de estar barriendo constantemente el cielo, no va a tomar una visión panorámica pero estática del cielo, sino que va a estar barriendo cada 3 noches la misma zona del cielo, aproximadamente. Con lo cual vamos a tener lo que se llama una película multicolor, porque además vamos a observar en distintos rangos de longitud de onda, en distintos colores del arco iris, por así decirlo, y cada 3 noches vamos a ver si todos los objetos que se pueden ver en esa zona han cambiado o no y cuánto han cambiado. ¿Okay? Entonces, claramente, las cosas que varíen en el cielo van a ser fácilmente identificables. Vamos a tener una imagen de referencia de cómo se ve ese campo, vamos a tomar una nueva imagen, vamos a hacer una diferencia, esto lo estoy simplificando mucho, es más complicado que eso, pero para que hagan una idea, y de la diferencia vamos a poder ver qué ha cambiado en el cielo. ¿Okay? Para que se hagan una idea, el LSST, cuando algo cambia, le llamamos una alerta, y se alerta a la comunidad científica de que algo ha cambiado, porque el cielo es principalmente estático y las cosas que cambian en principio deberían de ser muy interesantes. El problema es que con el LSST se estima que vamos a tener 10 millones de alertas por noche. Hoy en día la cantidad es muchísimo menor y hay todavía muchos grupos que hacen inspección visual de esas alertas y deciden esta cosa es interesante, esto es una supernova súper extraña que la quiero observar, o esto es simplemente una estrella fome, entre muchas comillas, que está variando como uno esperaría simplemente porque cuando las estrellas rotan nos muestran distintas caras y varían. Entonces hay grupos todavía que este tipo de análisis lo hacen de manera visual o de manera muy rudimentaria y muy paso a paso, pero está claro que con 10 millones de alertas esa puerta se cerró, no hay manera de hacer inspección visual de nada de esas cosas. Entonces lo que nos proponemos nosotros es, una vez que nos llegan las alertas, procesarlas de una manera muy rápida, ya verán que hay números realmente extraordinarios, de una manera muy rápida, clasificar para que después el resto de la comunidad pueda saber si ese objeto es interesante para seguir o no. Y no solamente dar esa información a la comunidad, sino también incluso sugerir un sistema de cómo hacer lo que llamamos follow-up, seguimiento de esos objetos. Entonces, los principales objetos en los que estamos interesados, y esta taxonomía o más bien esta descripción de los 4 grandes pilares se hizo antes de que yo llegara al proyecto y yo tengo que meter la cuchara y tengo que meter ahí otra, pero los principales cambios son objetos transientes, ya principalmente la mayoría de la gente lo que conocerá son supernovas, ¿verdad? Estrellas que de repente explotan y esas estrellas tienen muchísimo impacto, por supuesto, en su inmediación, pero además nos sirven incluso para determinar distancias, tienen muchísimas utilidades y son objetos muy interesantes. Entonces, son relativamente fáciles de identificar en el sentido de que se vuelven mucho, mucho más brillantes. De hecho, las supernovas llegan a ser más brillantes que sus galaxias donde están las supernovas, más que el núcleo de la galaxia donde están las supernovas, con lo cual son relativamente fácil de identificar, pero no tanto. Estrellas variables, en principio las estrellas pueden variar por muchos procesos distintos, y ahora voy a explicar un poquito más adelante. Núcleos activos de galaxias,
Por ejemplo, hay galaxias donde se ve que los núcleos están cambiando de estado y es algo que no se entiende, pasan de ser activas a ser pasivas y eso no se entiende para nada. Entonces tenemos que recopilar suficientes galaxias que estén haciendo esos cambios para entender qué es lo que está pasando. Y asteroides de todo tipo, pero por supuesto los cercanos a la Tierra, todo esto de los asteroides potencialmente peligrosos es algo muy importante. ¿Y por qué cambian en las imágenes? Porque cambian de posición. En este caso no es un cambio de brillo, es un cambio de posición. Lo que les decía, teniendo en cuenta estas 4 grandes ramas de preguntas interesantes en astronomía, desarrollamos esta taxonomía, que igual es una taxonomía que está en cambio también, la vamos a cambiar de hecho, porque la parte de objetos jóvenes, que es donde yo trabajo más, a mí no me gusta cómo está puesta, porque no creo que sea correcta, de hecho. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cuando llega una alerta, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿esa alerta es de un objeto astronómico real? ¿O esa alerta es un artefacto del telescopio, del procesado de los datos? ¿Ya? Entonces, la primera separación es entre alertas reales, en el sentido de alertas astrofísicas, o bogus, que son simplemente artefactos en los datos, artefactos en el procesado o en los datos mismos. Si son alertas reales, entonces tenemos 3 categorías distintas: transientes, estocásticos o periódicos. Y dentro de cada una de esas categorías nos vamos a cuál es el objeto astronómico que se comporta de ese modo para después tener la clasificación. Pero como les decía, por ejemplo, esta cosa de las taxonomías, sabemos que en todo caso yo entré a la parte de ciencia de datos por trabajar con datos federados, donde la estandarización es súper importante, la taxonomía es súper importante para que todos le llamemos a las cosas de la misma manera y poder intercambiar datos. Y sé bien que la taxonomía es algo que cambia demasiado y que no se piensan bien desde el principio. Y, por ejemplo, los objetos jóvenes en este esquema están entre objetos estocásticos, porque se refiere a cómo los objetos ganan masa, ya que nosotros llamamos a crecimiento, y eso es un proceso estocástico. Pero los objetos jóvenes también rotan y también tienen otro tipo de comportamientos que son periódicos, de hecho, y pueden también tener cambios muy bruscos, como eyecciones de masa coronaria y cosas así, que serían más bien transientes. ¿Cómo funciona Alerce? Y de nuevo aquí espero que con el workflow entiendan el punto, la contribución de los distintos tipos de personas que estamos en Alerce, desde infraestructura hasta desarrollo de software, hasta desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Bueno, la alerta nos llega del telescopio. En este caso es una preparación para el LSST, que se está haciendo con otro telescopio. El SST va a estar en el sur, es el Vera Rubin Observatory, pero estamos haciendo la preparación con un telescopio que está en el norte, en Monte Palomar, con una cámara de gran campo, y es el survey, se llama CTF. Entonces, este survey se está comportando como se comportaría el SST. Cuando hay una alerta, la lanza a la comunidad. Entonces, desde Alerce recibimos esa alerta, hacemos una serie de copias, eso no importa, es para cosas nuestras, y lo que hacemos es cruces con muchos otros datos ya disponibles de archivo, ¿ya? Ancillary data. A la vez que estamos haciendo esos cruces, las imágenes, las puras imágenes del cambio, es decir, la referencia y la nueva imagen que muestra el cambio, se pasa por un clasificador que le llamamos el Stamp Classifier, que hemos hecho distintas pruebas de si usar las 2 imágenes, si usar 3 imágenes, para ver cómo recibimos una mejor clasificación. Ese Stamp Classifier, lo voy a comentar un poquito más abajo, tiene menos clases, entonces se clasifica puro basado en la imagen, pero también con la alerta, que al final es un cambio de brillo con respecto a una línea de tiempo, es decir, es una señal que vemos en función del tiempo, y con el cruce con todos los otros catálogos se hace un procesado, se calculan los features de la curva de luz. Los features, eso sí que lo sabrá todo el mundo aquí, supongo, no es nada más que descriptores estadísticos simples o no, que me describan el comportamiento de esa señal temporal. Y con el Lightcore Classifier toma todos esos features y nos da, primero por un lado, una detección de outliers y por otro lado, una clasificación. Y todo eso se mete en el stream de Alerce, que es lo que liberamos nosotros también al público. Todo esto se libera al público totalmente. Y si ven, los números que les decía que para mí son súper interesantes, desde el momento que nos llega la alerta, estoy en la parte de abajo, desde el momento que nos llega la alerta de CTF, hasta que nosotros damos una respuesta al público de qué cosa puede ser eso, a la comunidad científica, pasan apenas unos segundos.
CTF tiene también una pipeline funcionando que da una funcionalidad similar, no es la misma, son algoritmos distintos, y ellos para arrojar su respuesta son 300 segundos. Con lo cual, un grupo chilensis está haciendo muy bien las cosas, yo diría. ¿Cómo trabajan estos dos clasificadores? Como les decía, el clasificador Stamp Classifier, que es el que está basado en imágenes. Aquí tienen un ejemplo de la imagen de referencia a la izquierda, la imagen nueva en el centro y la sustracción, la diferencia, en la derecha. El Stamp Classifier, que es el clasificador de imágenes, tiene, como les decía, menos clases, ¿ya? Porque no es fácil con una pura imagen para un humano distinguir entre distintos tipos de objetos variables. Pero sí que es muy fácil, como les decía, por ejemplo, distinguir entre un asteroide, que lo que va a tener es un cambio de posición, de una supernova, que lo que va a hacer es un cambio de brillo en una posición. Entonces, el Stamp Classifier lo que usa es una CNN, una Convolutional Neural Network, que ha sido entrenada con datos obviamente etiquetados, y esta es el Confusion Matrix, esta es la matriz de confusión que nos da el clasificador. De momento estamos solamente trabajando con una época, este es el paper que está a punto de ser resubmitido ya a la última versión, y la performance es muy buena, pero queríamos ver si ocupando dos épocas de datos, es decir, dos alertas consecutivas, podemos mejorar la performance, y en eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Por otro lado, el clasificador de curvas de luz, como ven, es mucho más sofisticado en el sentido de que puede llegar a mucho más detalle en las clases, y el algoritmo que está detrás es un árbol, un random forest jerárquico balanceado, porque obviamente las clases son muy desbalanceadas en astronomía, entonces tuvimos que hacer distintos procedimientos para balancearlo. Y esta es la matriz de confusión, lo que está agrupado en cuadros son la primera capa del clasificador y después todas las clases individuales de la segunda capa del clasificador. Y como ven, para algunos tipos de supernova se confunde bastante, pero igual estas supernovas son complicadas de entender solamente por la curva de luz de las alertas, porque ojo, aquí estamos solamente analizando los puntos de nuestro proceso donde hay cambios drásticos. No tenemos todas las observaciones de estos objetos, solamente los que generan alertas. Entonces hay complicaciones para algunas de las clases, pero en términos generales el clasificador funciona realmente súper bien y ahora estamos pensando eso, en cambiar la taxonomía para hacerlo mmejor. En Alerce todo este código... Dale. 20 minutos. Ya, ok, voy rápido. Todas estas máquinas que estamos entrenando, todos estos trocitos de software que estamos haciendo, todo esto se pone público. También hay un repositorio de GitHub donde la gente puede acceder y hacemos workshops para explicar todo esto a la comunidad interesada. Entonces voy a ir bien rápido, de hecho voy a ir al final. Me pueden preguntar cualquier cosa. Esto es simplemente para mostrar la diferencia entre el tener solamente las alertas, es decir, tener tus datos muy sesgados, son los puntos rojos, son las alertas, y la clasificación que uno haría en torno a estas alertas probablemente es muy distinta que la que uno haría en torno a la señal completa, que es la curva que ven en morado. Entonces también estamos trabajando en un clasificador de las curvas, las curvas de luz completas. Esto era solamente para mostrar la infraestructura. Igual, si me quieren preguntar después, no hay ningún problema. Un ejemplo de... Ya, les voy a dejar, pensar que tenía un ejemplo de uno de los tiempos de supernova, que tardamos menos de 40 segundos en tener la clasificación, el espectro, y después 72 horas para la confirmación de que era una supernova de tipo 1A, que era muy interesante, de hecho, pero... lo dejo aquí en lo que llevamos de la colaboración, que lleva ya varios años trabajando. Llevamos más de 43 millones de imágenes clasificadas, muchísimas supernovas reportadas, más de 1000 confirmadas, y es un equipo que está siempre creciendo. Ahora mismo somos 18 astrónomos, 23 personas de estadística y de machine learning y 6 ingenieros de datos, pero constantemente se ofrecen prácticas, se ofrecen nuevos puestos de trabajo, y si están interesados, le pueden contactar a Pancho Foster o a mí, y felices de contarles más. Y perdón que me pasé tanto del tiempo. Muchas gracias, Amelia.
Tenemos por chat una pregunta de Felipe. Métodos como el SSIM, Structural Similarity Index, para comparar imágenes, ¿se utilizan en Alerce? No, no. Lo que hemos, bueno, no es lo mismo, pero hemos usado isolation forests y cosas así para detectar outliers, por ejemplo, y para detectar anomalías más que outliers. Pero no, el clasificador el stamp, el one stamp, al menos, es una CNN, no me acuerdo con cuántas capas, creo que lo había puesto por aquí. Claro, con 4 capas y poco más. Es relativamente simple. Alejandra pregunta, cuando hablan de detección de outliers, ¿se refieren a detección de outliers en un objeto, por ejemplo, un exoplaneta, o que el objeto sea un outlier, por ejemplo, un microlente? Claro, ¿Cómo manejan los datos faltantes? Me refiero a ambas cosas, por eso decía outliers y anomalías. Porque un proyecto súper interesante, de hecho, que está trabajando ahora Paula Sánchez, que está escribiendo el paper, de hecho, tiene que ver con anomalías. Entonces, dada una clase, queremos ver qué objetos son distintos dentro de esa clase. Entonces, precisamente ahí es donde lo que ocupamos, lo que se ha ocupado en otras ocasiones son autoencoders en la literatura, pero nosotros vimos que los autoencoders en las curvas de luz aprenden demasiado la cadencia, y como este es un survey que no tiene una cadencia fija, estos autoencoders, el espacio latente al que te lleva, le da demasiado peso a la cadencia, al patrón realmente, no solo a la cadencia. Con lo cual lo que hemos visto es que si usamos bias, si le hacemos regularización, por así decirlo, en el espacio latente, si le forzamos a que se haga usar en el espacio latente, esta cadencia pierde mucho su peso, con lo cual los vectores que obtenemos son mucho más no relacionados con la cadencia y más relacionados con la información que hay realmente en la curva de luz. Y ahí, en ese espacio, es donde hacemos el isolation forest. Entonces, ese es un ejemplo de detección de anomalías. Para el bogus, para el real, para el clasificador entre real y bogus, ahí sí que hacemos detección de outliers, porque ahí realmente lo que estamos buscando es artefactos. No buscamos como el patrón y que se sale del patrón, sino artefactos fácilmente identificables. Entonces hacemos ambas cosas. Aquí Felipe tiene otra pregunta. Estos procedimientos para la detección de outliers, hay muchos métodos estadísticos. ¿Qué clase de métodos son usados? ¿En qué contexto? Uno de ellos es el isolation forest, que eso es lo que le aplicamos en el espacio de las bias. Después en el two-stamp, no me acuerdo del nombre. Tendría que buscarlo porque en el two-stamp yo lo que he hecho es, no estoy metida en el two-stamp, solamente he hecho precisamente la validación de outliers y no me acuerdo realmente de qué método no me acuerdo. ¿Era sobre la imagen? No me acuerdo bien de que lo hizo un chico de la USACH. No me acuerdo. Pero Isolation Forest lo hemos usado y también Isolation Forest con distintas métricas y con cosas que minimicen, maximicen la entropía y cosas así. Okay. Ahí Felipe contesta que, ok, no hay problema si no te acuerdas, son métodos que no usan el modelo estadístico subyacente. Pero bueno, después podemos relacionarlo aquí con Felipe para poder conversar más al detalle. Yo tengo dos pequeñas preguntas, las voy a hacer orales. Una, si tú puedes motivar a los alumnos diciendo que no solo usan estos lenguajes, sino también usan NLHPC, y dentro de eso también usan GPU, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se espera que influencie todo esto el hecho de que hay nanosatélites, miles de nanosatélites que se están lanzando ahora, y eso puede influenciar mucho la detección? Ya, para la primera pregunta, efectivamente, o sea, sí se hacen algunas cosas en GPU, pero no solamente que hagamos cosas en GPU, sino además, por mucho que el frontend, el cliente de Alerce está en Python, pero obviamente todos estos cálculos no lo hacemos en Python, porque sería ridículo el tiempo. Y no solamente la parte de cálculo, sino la parte, por ejemplo, de streaming, como nos llegan los datos, es con Kafka.
que está pensado para streaming de millones de mensajes, por así decirlo. Dentro del procesado, como decía Michelle, usamos el NLHPC y además también usamos máquinas paralelas en S3, en Amazon Web Services, y para eso principalmente se usa Spark sobre Slurm. So basically, perdón, básicamente uno tiene su lenguaje de Linux y hay manera de hacer el threading y todo lo que hacemos para HPC en general sobre Slurm, y con una arquitectura Spark que es simplemente que tengo un nodo dominante y los nodos esclavos. No sé si me estoy poniendo en demasiado detalle, pero lo que quiero decir es que no es solamente Python, ni mucho menos. Por detrás hay muchísimos otros lenguajes, hay mucho espacio para cualquier persona que esté interesada en aprender distintos tipos de lenguaje o distintos tipos de infraestructuras que están pensadas para distintos tipos de problemas. Eso creo que contesta más o menos la primera pregunta. Y la segunda pregunta, efectivamente los nanosatélites son un desastre. La cosa es que probablemente los nanosatélites van a ser más un desastre para radio. ¿Por qué? Porque en óptico, como el LSST va a ser óptico, las imágenes te las destroza, sí, o sea, todos los astrónomos amateur en particular están súper enojados porque sus imágenes están siendo destrozadas. Las calibraciones que los astrónomos tomamos a principio de la noche o a final de la noche, que es cuando estamos por la eclíptica, con lo cual es cuando nos pasan todos los satélites, también se destrozan, pero la verdad es que las trazas que se dejan en el óptico son relativamente fáciles de modelar y de mitigar. Pero en radio va a ser un desastre total. En radio realmente la contaminación no va a ser fácil de filtrar en absoluto y va a ser un desastre total. Y no en muchos casos, y yo no soy ninguna experta en esto, pero hay varios estudios que cambiando un poquito el coating de estos satélites, y no es que sea un coating mucho más caro, pero cambiando un poco el coating quiero decir el recubrimiento, muchísimos de estos problemas se mitigan. La parte de radio no, porque eso depende de que yo creo que hay que reservar determinados anchos de banda que sean no para uso comercial, sino que sean para otro tipo de uso, como por ejemplo radioastronomía. Pero, por ejemplo, la parte óptica, aunque se pueda mitigar desde a posteriori con post-processing de los datos, igual a priori se podría haber pensado mucho mejor el coating y que no reflejara tantísimo la luz del sol. Entonces, pero sí, es realmente un problema. La última pregunta rápida, porque ya estamos pasando un poquito en el tiempo, de Miguel. Hola, sí, yo quería preguntar qué problemática esperáis encontrar cuando apliquéis esta pipeline al LSST. Si vais a tener tiempos tan impresionantes de proporcionar la categorización a la comunidad o si, bueno, va a funcionar un poco peor o qué esperáis más o menos. Me encanta esa pregunta. Cuando tengo la respuesta en un slide, hace la vida mucho más fácil. Estos son experimentos que hicimos precisamente. LSST va a elegir sus brokers en función de que efectivamente puedan escalar para LSST. Entonces hubo un llamado a brokers como una segunda etapa. ¿Ya? A nosotros nos liberan los datos por ser brokers, pre-brokers, por así decirlo. Entonces tuvimos que hacer el experimento. Y esto es cómo escalan cómo se espera que escale, por ejemplo, el manejo de los mensajes con Kafka y cómo podemos llegar a el último punto es más o menos representativo de cómo será el volumen de datos, el volumen de comunicaciones con el LSST, así que incluso en la era LSST podríamos procesar 4.000 mensajes relacionados con alertas por segundo, simplemente escalando a 32 particiones, que es algo que podemos hacer. Y el processing rate, precisamente, de estas alertas, que depende de cuántos containers de Kubernetes podamos tener, vamos a poder llegar a casi 500 mensajes por segundo. Las conexiones a la base de datos tenemos que cambiarla totalmente porque, de hecho, esa es otra cosa que estamos reestructurando, qué es queryable y qué es not queryable, porque no podemos, ahora mismo, básicamente, cualquier cosa que calculamos se mete en una base de datos SQL y se puede hacer el query. Están indexados muchísimas cosas que no deberían, que no tienen por qué estar indexadas. Entonces, el tipo de respuesta que vamos a poder tener, que estimamos que vamos a poder tener con el cambio en la base de datos a un MongoDB, sería más o menos de 10.000 consultas por segundo que podríamos estar manejando.
Con lo cual, si vamos a tener unos 10 millones de alertas por noche, podríamos seguir manteniendo esta respuesta en pocos segundos, probablemente decenas de segundos para los usuarios. Vale, Bueno, gracias, Amelia. Hay una última pregunta, pero estamos a punto de empezar con la charla de Miguel. Así es que la última pregunta es de Harvey. Como Harvey y Amelia se conocen ya, hace mucho tiempo son colegas, los dejo para que se puedan contactar. Dale. Muchas gracias, Amelia. Y aquí va nuestro aplauso virtual. Ahí.